Bueno, buenos días. Con todo lo que hemos visto hasta hoy, estamos ya listos para empezar a analizar los mecanismos causales de la diabetes y después en el siguiente programa la fisiopatología de la diabetes. Causa. Las causas de la diabetes o los mecanismos causales de la diabetes pueden dividirse en dos grupos. Las que disminuyen la cantidad de insulina producida por el páncreas o afectan la calidad de la insulina producida y las que presentan una alteración en el funcionamiento del receptor de insulina en las células del músculo estriado y en los adipocitos y hace que este receptor reaccione menos intensamente a la llegada de la insulina y a la unión de insulina con receptor. O sea, dos mecanismos muy bien definidos los dos. La disminución de la cantidad de insulina producida por el páncreas se debe a tres grupos de situaciones diferentes. La primera por trastornos inmunológicos donde se producen anticuerpos contra las células beta de los islotes de Langerhans o contra la insulina producida por estas células beta. Estos son autoanticuerpos, o sea, anticuerpos contra partes propias del cuerpo y es una causa de diabetes autoinmune. Esto es lo más frecuente en la diabetes mellitus tipo 1. En la DM1, la mayor parte de ellos son mecanismos autoinmunes, la mayor parte de los mecanismos causales. Por causa desconocida, posiblemente inmunológica no precisada, también se ve en la diabetes mellitus tipo 1, pero en la forma idiopática. 3 o C. Enfermedades propias del páncreas que cursan con lesión de la víscera pancreática, lesión pancreática. Y aquí incluye el grupo C de otros tipos específicos, ya hablamos de ellos, y algunos otros casos de tipos específicos que también hemos hablado de ellos cuando hablábamos de la clasificación de la diabetes. En este grupo la cantidad de insulina liberada no es suficiente. Enfermedades pancreáticas autoinmunes que afectan a las células beta o bien la modificación de la insulina por los anticuerpos hace que no sea reconocida adecuadamente por los receptores celulares. Todos estos tipos son dependientes de tratamiento con insulina, porque ellos no producen insulina o la que producen no funciona. Y se inician a veces como tipo 2 porque todavía el páncreas produce un poquito de insulina, pero rápidamente evolucionan hacia el tipo 1. Son diabéticos insulino dependientes los que pertenecen a este grupo de causas de diabetes, de mecanismos causales de diabetes. En caso de diabetes MODI, de la que hablamos también en la clasificación, el defecto está localizado en genes que intervienen en el funcionamiento de las células beta. También es una lesión pancreática, pero una lesión pancreática en cuanto al funcionamiento de la célula beta está localizado en el páncreas, pero su efecto es una diabetes tipo 2 porque nunca la lesión nunca es tan intensa como para producir una deficiencia absoluta de insulina. Y estos pacientes evolucionan clínicamente como una diabetes tipo 2. En caso de poca respuesta a la insulina, en la mayor parte de los diabéticos, el receptor reacciona débilmente a su unión con la insulina. Se plantea que esto se debe a mecanismos genéticos que afecten la estructura del receptor, pero que en la mayoría de los casos no es suficiente este mecanismo genético para producir diabetes. O sea, se hereda una predisposición y es familiar, y aquí lo vemos, muchos diabéticos con este mecanismo, pues tienen familiares diabéticos también, o algunas otras alteraciones que dan sugerir que hay familiares diabéticos. ¿Qué pasa? Que sobre esta predisposición que tiene la persona, los estilos de vida inadecuados van afectando cada vez más al receptor o a la producción de insulina, porque el páncreas tiene que responder a estos estilos de vida, dieta con exceso de hidratos de carbono, poco ejercicio, obesidad, el páncreas tiene que producir más insulina y se va agotando. Llega un momento que el páncreas entonces se agota y ya no produce la cantidad de insulina que se necesita y aparece una diabetes mellitus. Hasta ese momento era una persona con predisposición a la diabetes, pero él mismo, esa misma persona, se ha acabado con su páncreas y entonces aparece una diabetes mellitus. El páncreas se ve forzado a producir cada vez más insulina para cubrir las necesidades crecientes en estos casos. Lo va agotando y ya no es suficiente. Es importante conocer que el ejercicio físico aumenta la cantidad de transportadores de entrada de glucosa a la célula, GLUT4. Es decir, cuando una persona hace ejercicio físico, aumenta la cantidad de transportadores que están en sus células musculares y en sus adipocitos. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Pues como una cantidad de insulina menor, entra más glucosa a la célula. Es una ventaja de hacer ejercicio físico para los no diabéticos como prevención y para los diabéticos para mejorar la calidad del tratamiento que están utilizando, o sea, la calidad del efecto del medicamento que están utilizando, o bien insulina directamente, o bien un medicamento para estimular la producción de insulina del páncreas. Usted aumenta la cantidad de receptores, de transportadores de glucosa, la insulina actúa sobre ese receptor, activa los transportadores y entra más glucosa. Eso es muy sencillo. Esto es sobre todo en la diabetes tipo 2. Ahora, dentro de la diabetes tipo 2 existe algo que es muy interesante, es el llamado síndrome metabólico. Desde 1921, 1921
se reportaron en varias ocasiones una relación entre obesidad, hipertensión, diabetes mellitus y alteraciones metabólicas diversas. Decían, hay una coincidencia, muchos diabéticos son hipertensos. Bueno, ¿quién causó la diabetes? ¿Causó la hipertensión causó la diabetes? No, debe ser que la diabetes causó la hipertensión, pero además son gordos. Ah, pero además tienen aumento de las grasas en sangre. Y entonces esto se fue reflejando, se fue planteando, pero no había una forma completa aquí ya. Y entonces comenzaron a ver que estas personas tenían, además de eso, mayor cantidad de trastornos cardiovasculares. Tenían cardiopatía con más frecuencia, insuficiencia cardíaca. Bueno, pues entonces están asociados estos trastornos. Hay una asociación entre diabetes, hipertensión, grasas en sangre, obesidad y enfermedades cardíacas. Bueno, pues existe. Pero no fue hasta 1988 que Gerard Riven sugirió la existencia de un síndrome que él llamó síndrome X, y que el mecanismo básico que causa este síndrome es la resistencia de las células a la acción de la insulina. La célula es resistente, el receptor de insulina en la célula está alterado, no responde de forma adecuada a la insulina cuando llega. Y Riven describió 5 consecuencias de esta resistencia, esta insulina resistencia, que son: primero, intolerancia a la glucosa. No tiene que ser diabético, aunque bueno, puede ser diabético. Pero hay una resistencia a la acción de la insulina. Por tanto, si usted le hace una prueba de tolerancia a la glucosa, lo que se conocía como hiperglicemia provocada, pues va a ver que está alterada. Y esto es frecuente. Segundo, hiperinsulinemia, es decir, aumento de la cantidad de insulina en la sangre. Cuando se fija insulina en sangre, estas personas tienen la insulina aumentada. Dice, ¿cómo es diabético con insulina aumentada? Qué raro está esto, ¿eh? Pues sí, señor, es diabético, porque lo que está alterado es la acción de la insulina, o sea, el receptor que tiene que actuar cuando se une a la insulina, pues el problema es el receptor, no de la insulina está bien. Aumento de los triglicéridos, sobre todo en lipoproteínas de muy baja densidad, la conocida como VLDL. ¿Por qué? Porque ahí se transportan triglicéridos y ya hablamos que uno de los factores, una forma de almacenar la glucosa en sobrante en sangre es convertirla en grasa. Bueno, pues aquí están las grasas estas que van a viajar para allá. La otra cosa, ¿para allá para dónde? Para el depósito, para la célula grasa, para que la almacene, ¿eh? La cuarta consecuencia, disminución del colesterol HDL, High Density Lipoprotein. ¿Qué cosa es este colesterol? Este es el colesterol llamado colesterol bueno, porque es la lipoproteína de alta densidad, va viajando por los tejidos y recogiendo el sobrante de colesterol, se lo lleva para el hígado, y en el hígado, bueno, pues es utilizado, transformado, almacenado, o lo que sea en el hígado. Pero la HDL, mientras más HDL usted tenga en la sangre, va a tener menor nivel de colesterol malo, de colesterol que se acumula, del LDL, Low Density Lipoprotein, proteínas de baja densidad. Y entonces, en estas personas, el colesterol bueno, el HDL está bajo. Y el colesterol bajo se debe a una serie de factores, este HDL colesterol, y entre ellos el sedentarismo, entre ellos el hábito de fumar, que no tiene nada que ver con el síndrome X, pero ya aprovecho para que lo digo. Y bueno, estas cuatro consecuencias: intolerancia a la glucosa, hiperinsulinismo, aumento de los triglicéridos, disminución del colesterol HDL, y una quinta consecuencia muy importante, la hipertensión arterial. Ya hablamos de hipertensión arterial, el enemigo silencioso que nos va matando sin que nos demos cuenta, y es uno de los elementos importantes para el síndrome llamado síndrome X hasta aquí, porque todas estas consecuencias aumentan el riesgo de padecer de enfermedades cardíacas como cardiopatía isquémica e insuficiencia cardíaca. La intolerancia a la glucosa facilita la aparición de estas enfermedades. El aumento de triglicéridos, la disminución de HDL y la hipertensión arterial, pues todo esto, ¿qué va a hacer? Cada uno de ellos es un factor de riesgo para la aparición de aterosclerosis y factor de riesgo para la aparición de hipertensión. Y todos ellos que hacen distrés endotelial y van a unirse y van a causar una diabetes mellitus o una alteración como esta que estamos hablando, que va a tener como consecuencia enfermedades cardiovasculares y una muerte prematura. Bueno, Riven habló de síndrome X, fue el nombre que le dio porque él no tenía nombre para ponerle, ¿eh? Pero en 1998, 10 años después que Riven habló de esto por primera vez, un grupo consultor de la Organización Mundial de la Salud propuso que se denominara síndrome metabólico. Y así es, ese es el nombre que tiene hoy en día. En 2020, durante la pandemia de COVID-19, causada por el virus SARS-CoV-2, que ustedes conocen, todavía estamos en la depresión económica de la epidemia de COVID, de la pandemia de COVID, pues el síndrome metabólico demostró ser un factor de riesgo para la mortalidad. Las personas con síndrome metabólico tenían mortalidad más alta por el COVID. ¿A qué se debía esto? A todo el distrés oxidativo que tenían estos pacientes. La prevalencia del síndrome metabólico es variable. Depende de los criterios que se utilicen para el diagnóstico. Donde hay unos criterios tiene una prevalencia determinada, donde hay otros criterios, pues la prevalencia es diferente. La causa,
del síndrome metabólico se desconoce. La fisiopatología es compleja, pero parece que la causa básica es que las células que necesitan insulina para la entrada de glucosa tienen resistencia a la acción de esta insulina, es decir, las células responden con dificultad a la insulina. Y esto hace que el páncreas responda aumentando la cantidad de insulina liberada. Ya tenemos aquí dos problemas: alteración de la tolerancia a la glucosa e hiperinsulinemia. Y esto tiene consecuencias importantes para el sistema cardiovascular. Además, la sobrecarga de trabajo del páncreas lo agota y entonces la persona con un síndrome metabólico generalmente termina teniendo una diabetes mellitus tipo 2. Se plantean varios mecanismos moleculares para explicar la insulinoresistencia, pero no se ha identificado con seguridad ninguno de ellos. Por tanto, nosotros seguiremos diciendo aquí nada más que se trata de una respuesta inadecuada del receptor de insulina a la insulina liberada por el páncreas. Y no vamos a hablar de por qué se produce esta respuesta inadecuada porque no lo sabemos. La inflamación crónica se ha relacionado con este síndrome. Esto es importante porque algunos marcadores de inflamación están aumentados. ¿Cuáles son estos marcadores de inflamación? Por lo general, un paciente con un síndrome X, un síndrome metabólico, me voy a por el nombre que tiene realmente, estas personas tienen aumento de fibrinógeno en sangre, tienen la proteína C reactiva, tan llevada y tan traída que le han dado una importancia enorme en algunos lugares, que tiene una importancia, pero no es la que se ha dado algunas veces, también está aumentada. La interleucina 6, más importante, pues está aumentada también. El factor de necrosis tumoral alfa, de estos dos hablamos ya cuando hablábamos de inflamación, también está aumentado, y también están aumentados otros marcadores de inflamación. ¿Qué hace esto? Que, digamos, un paciente con un síndrome metabólico tiene aumentados marcadores de inflamación, pues tiene que tener una inflamación, en algún lado tiene una inflamación crónica, y eso es lo que hace que estos marcadores estén elevados. ¿Recuerdan el tema de barreras humorales cuando hablamos de inmunidad? ¿Recuerdan las consecuencias que tiene la elevación de estos factores, de estos marcadores de inflamación? Bueno, si lo recuerdan, no tengo que hablar más. Si no lo recuerdan, bueno, vayan allá y léanlo porque es extenso, el tema es extenso. Léanlo, escúchenlo. Se habla también de estrés oxidativo, se habla de factores dietéticos y de otros factores que pueden también favorecer la aparición del síndrome metabólico. Recientemente se piensa que una hormona segregada por el tejido adiposo, el tejido adiposo tiene una función de secreción también de hormonas, la leptina, que se ha visto que la leptina disminuye los efectos de la insulina en las células. O sea, la leptina, ¿qué hace? Disminuye la acción de la insulina. ¿Por qué? Porque es cuando la célula grasa, la célula del adipocito, no necesita que le entre más glucosa, no necesita ahora, entonces libera leptina, la leptina hace que no entre, pero como no entra al adipocito, tampoco entra a las células del tejido muscular estriado. Y esto se considera que puede ser un factor importante a tener en cuenta en el síndrome metabólico. Y esta elevación de la leptina también aumenta los triglicéridos y actúa en el hipotálamo y también actúa sobre otros sistemas hormonales, porque está condicionada solamente egoístamente para la acción de las células grasas, las células de los adipocitos. El adipocito dice: no me hace falta que me entre más glucosa, vamos a dar leptina para que no entre más glucosa. Pero se olvida, como mucha gente en el mundo, de que no es la única célula que existe en el cuerpo, sino que tiene que dejar vivir a las demás células, y él egoístamente se olvida de eso y produce leptina. Ese es un factor a tener en cuenta en el síndrome metabólico. No quiere decir que es la única causa, ¿eh? Es un factor a tener en cuenta. La resistencia a la insulina disminuye el nivel de una enzima que está en todo el endotelio vascular, que se llama lipasa de lipoproteína. ¿Y qué es lo que hace ella? Ella actúa sobre las lipoproteínas de muy baja densidad, las VLDL, y sobre los kilomicrones, y les quita triglicéridos. Les quita para que sea utilizado localmente. Les va quitando algunas de las grasas que tienen ellos para que se utilicen localmente. Por eso está en las células endoteliales. La célula endotelial recibe el aviso de las células de sal y dice: oye, buscamos un poco ahí de triglicéridos que me hace falta, buscamos un poco de ácido graso. Y entonces esta enzima, la lipasa de lipoproteína, va a hacer esto. ¿Sobre quiénes? Sobre dos de los grandes transportadores de triglicéridos en la sangre: la lipoproteína de muy baja densidad y los kilomicrones. Ya hablaremos de ellos cuando hablemos de lípidos, ¿eh? Esto favorece que los trastornos de las grasas en la sangre, porque si está disminuido el nivel de lipasa de lipoproteína, no pueden disminuir la cantidad de lipoproteínas de muy baja densidad ni de kilomicrones. Y esto puede ser también la causa de la hipertrigliceridemia en el síndrome metabólico. La hiperglicemia y la hiperinsulinemia aumentan los niveles de angiotensinógeno. Recuerden, cuando hablamos de hipertensión, hablamos del eje renina, angiotensina, aldosterona. Y entonces, al aumentar los niveles de angiotensinógeno, favorece la aparición de hipertensión arterial, como ya hablamos en el programa de fisiopatología de la hipertensión. Se lo recomiendo.
Estoy haciendo una propaganda hoy tremenda, ¿eh? Existen varios grupos de criterios para el diagnóstico del síndrome metabólico. Vamos a exponer dos de ellos. El primero es de la Organización Mundial de la Salud, porque es el oficial para todo el mundo, ¿no? Estos primeros criterios son presencia de diabetes mellitus o tolerancia normal a la glucosa o resistencia a la insulina. Ese es básico. Si no existe una diabetes mellitus tipo 2, o no hay una tolerancia normal a la glucosa, o no hay resistencia a la insulina demostrada, pues no estamos hablando de síndrome metabólico según la OMS. Además de esto, tiene que haber dos criterios más de los que vamos a decir. Hipertensión arterial, dislipidemia con triglicéridos mayores o igual a 1,695 milimol por litro y o, uno de los dos, colesterol en HDL, en High Density Lipoprotein, menor o igual a 0,9 milimol por litro en hombres y menor o igual a 1 milimol por litro en mujeres. Obesidad central con relación cintura-cadera mayor de 0,9 en hombres y mayor de 0,85 en mujeres. O un índice de masa corporal mayor de 30 kilogramos por metro cuadrado. Además de esto, microalbuminuria mayor o igual a 20 miligramos por minuto o relación albúmina creatinina en la orina mayor o igual a 30 miligramos por gramo. Entonces, resumimos, tiene que haber las alteraciones de los lípidos, de los hidratos de carbono que hablamos, diabetes mellitus, tolerancia normal a la glucosa o resistencia a la insulina, o cualquiera de estos tres, con hipertensión arterial, hipertrigliceridemia, disminución del colesterol HDL, una de estas dos últimas, obesidad central, microalbuminuria, con la alteración metabólica de los hidratos de carbono y dos de los otros criterios, ya basta para plantear la existencia de un síndrome metabólico. Esta es la Organización Mundial de la Salud. La Asociación Americana de Cardiología en 2005 elaboró una serie de criterios que incluye lo siguiente: obesidad abdominal, un perímetro de cintura que debe ser en los hombres mayor de 102 centímetros y en las mujeres mayor de 88 centímetros. El HDL colesterol en hombres por debajo de 40 miligramos por decilitro y mujeres por debajo de 50. ¿Por qué hablamos ahora de miligramos? Ahorita hablamos de milimol. Porque en los Estados Unidos se sigue utilizando en miligramos, aunque ya muchos países del mundo están hablando de un análisis de laboratorio de milimol. Eso crea problemas a veces, crea cierta confusión cuando vamos a ver los resultados de un análisis. Tenemos que preguntar en qué está expresado, en miligramos por decilitro, está expresado en milimol. Continuamos. Triglicéridos igual o menor de 150 miligramos, igual o mayor, disculpen, igual o mayor de 150 miligramos de mercurio, miligramos por decilitro, o una persona que está utilizando tratamiento farmacológico para triglicéridos también. Presión arterial elevada, igual o mayor de 130 y 85 miligramos de mercurio, o una persona que aunque tenga la presión normal ahora está utilizando tratamiento con medicamentos para mantener la presión en valores normales. Nivel de glucosa en ayuna, igual o mayor de 100 miligramos por decilitro, o tratamiento farmacológico para la hiperglicemia. ¿Qué es lo que me gusta de esta clasificación o de estos criterios? Que considera cuando una persona está bien, está controlada, a pesar de que está controlada porque está tomando medicamentos para algunos de estos problemas, aumento de los triglicéridos, presión arterial elevada o hiperglicemia, pues esta persona, aunque esté controlada ahora, tiene un síndrome metabólico porque toma medicamentos para controlar esta alteración específica. Esos son los criterios de la American Heart Association. Ahora, el tratamiento del síndrome consiste principalmente en llevar una vida sana. Se necesita reducir el peso corporal, aumentar la actividad física. Estos dos aspectos son muy importantes porque se ha demostrado que disminuyen el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y al mismo tiempo contribuyen al manejo de la hipertensión, al control de la hipertensión, mejoran la resistencia a la insulina y normalizan los valores de grasa en sangre. Todo esto lo hace nada más que bajar de peso y hacer ejercicio. Además, una dieta rica en frutas y vegetales con productos lácteos bajos en grasa contribuye a la prevención del síndrome y a disminuir el riesgo cardiovascular. Ya habíamos hablado en algún lugar, no recuerdo exactamente dónde, de que el potasio, fue con la hipertensión, de que el potasio, niveles de potasio altos en la dieta con bajos niveles de sodio y altos niveles de calcio eran muy buenos para controlar los efectos metabólicos que se producían por la hipertensión. Bueno, pues aquí igual estamos hablando de lo mismo. Una dieta sana con frutas, con vegetales, una dieta con lácteos, pero lácteos que tengan un bajo contenido en grasa, no lácteos ricos en grasa. Es necesario utilizar también medicamentos para controlar
la hipertensión arterial, la diabetes y los trastornos de grasa en sangre. Usted tiene una hipertensión, tiene una diabetes, tiene trastornos de grasa en sangre, pues también tiene que medicarse para eso, además de reducir el peso corporal y la actividad física, no en vez de reducir el peso corporal y la actividad física, porque hay quien dice, tomo medicamento y no hago ejercicio. Oh, señores, por favor, tome medicamento, correcto, haga ejercicio y baje de peso. Y entonces es posible hasta que la cantidad de medicamentos que toma mejore, y eso mejora hasta la economía, porque tiene que pagar menos por los medicamentos. Hemos llegado al final por hoy. En el próximo programa hablaremos de la fisiopatología de los síntomas principales de la diabetes. Los espero. Hasta entonces, ¿eh?